buenas nuevas para mí, buenas nuevas Jesús tiene, también para ti. Muy buenos días, querido televidente, gracias por tu sintonía. Estamos una vez más aquí, por la gracia de Dios, trayéndote una información muy significativa e importante para nuestro desarrollo personal. Gracias por tu sintonía, esperamos que el tema de hoy pueda ser de gran interés y beneficio para cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando de la inteligencia emocional. Este es un tipo de inteligencia y hoy vamos a conocer en qué consiste, cuáles son sus características y cómo podemos pues desarrollarla. Nosotros tenemos como común que la persona inteligente, cuando hablamos de inteligente, es aquella persona que sabe multiplicar, que tiene buenas calificaciones, que tiene éxito cualificativo, es decir, que tiene un coeficiente intelectual sobre 70, 80. Pero gracias a las diferentes investigaciones y estudios que se han venido haciendo tras décadas, pues hemos conocido que la inteligencia no es un número, que no es solamente una cualidad, sino que existen diferentes tipos de inteligencia y una de ellas es la inteligencia emocional. Para conocer un poco sobre la inteligencia emocional es importante conocer la teoría del cerebro triuno. Vamos a ver la imagen, por favor. Cuando hablamos de la teoría del cerebro triuno o triple, nos referimos a que el cerebro tiene tres partes fundamentales, que son, como pueden ver en pantalla, neocortés, límbico y reptiliano. Esta teoría define que nosotros tenemos prácticamente en vez de uno, tres cerebros y que cada uno tiene su diferente funcionamiento. El neocortés, por ejemplo, es el cerebro más nuevo y es el último que se forma, donde está la corteza o materia gris. Esta sustancia que nos ayuda a reconocer y a manejar nuestra parte lógica. Es la que decide si nos conviene hacer una cosa u otra. El límbico, por ejemplo, es la parte de las emociones, donde se maneja lo que es la ira, la alegría, la tristeza, miedo, sorpresa y asco. Estas seis emociones son las seis básicas, emociones que tenemos nosotros como seres humanos y que de ella pues se derivan las demás emociones. Y el cerebro reptiliano, que es el del instinto, es aquel que nos ayuda a reaccionar de manera automática o instintiva. Allí está lo que es la sed, el sueño, el hambre, el sexo, etc. Esta teoría define en realidad que nosotros tenemos tres cerebros y que cada uno de ellos pues domina una parte de nuestro ser, aunque realmente es uno dividido en tres. Pero quiero que hagamos énfasis en el cerebro número 2, que es el límbico, donde están las emociones. ¿Y por qué hay que enfocarnos aquí? Porque la inteligencia emocional tiene mucho que ver con lo que son las emociones y vamos a conocer qué son las emociones, de dónde vienen, cuáles son las características, para entonces poder definir lo que es la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia, ahorita le decía que hay diferentes tipos de inteligencia y entre ellas está la inteligencia musical, está la inteligencia corporal, la espacial, está la naturalista, lingüística, está la inteligencia intrapersonal, interpersonal y la inteligencia matemática.
Como pueden ver, de acuerdo a las investigaciones y estudios que han hecho grandes investigadores, pues definen 8 tipos de inteligencia como lo fundamental. Es decir, que no solamente ser inteligente en una sola cosa, sino que hay personas que pues, son multifacéticas, que tienen diferentes tipos de inteligencia y que no necesariamente tiene que estar definido en una sola. La inteligencia emocional sale de lo que es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para conocerse a sí mismo. Cuando hablamos de inteligencia emocional, no podemos cambiar a lo que es el significado general, porque existen diversas y diferentes descripciones de lo que es la inteligencia emocional, pero hay una descripción que me gusta mucho porque abarca generalmente el significado de lo que es la inteligencia emocional. Esta es la capacidad que tiene el ser humano o la persona para manejar, entender, seleccionar y controlar sus emociones y al mismo tiempo las emociones de los demás. La inteligencia emocional dijimos que es la capacidad de entender y reconocerse a sí mismo y nuestras emociones y la de las personas que nos rodean. Cuando hablamos de inteligencia emocional, si pueden poner la imagen por favor, es importante entender que la inteligencia emocional nos ayuda a percibir emociones, a comprender las emociones, a utilizar las emociones y a manejar las emociones. Esto a su vez nos provee de buena salud emocional, nos ayuda a mantener diálogos, a una comunicación con confianza y cariño y seguridad al momento de interactuar con las personas. La inteligencia emocional no es más que una capacidad que se desarrolla al pasar el tiempo. No es algo con lo que tú naces, no es una habilidad que tú puedes hacer un ejercicio y ya la vas a tener, no. Es algo que toma tiempo desarrollarla y es algo que cada persona puede llegar a tenerla. Es decir, que no tiene límites, no es algo que solamente unas cuantas personas la poseen y otras no. Se puede trabajar y se puede obtener. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de manejar, de percibir, de comprender y de utilizar, son herramientas que cada uno de nosotros como seres humanos ponemos en práctica día a día. Podemos manejar información, nosotros entendemos cómo relacionarnos con los demás en el entorno laboral, en la iglesia, en cualquier otra institución, y a través de estas experiencias de vida es donde se va desarrollando este don o característica especial, como yo le llamo, de la inteligencia emocional. Cuando hablamos de emoción, entonces debemos de conocer cuáles son las emociones, cuál es el significado. En psicología, la emoción es un estado afectivo intenso y transitorio producido por una situación o estímulo del entorno que transforma el equilibrio psicofísico de una persona. Las emociones, como pueden ver en pantalla, es una relación subjetiva acompañada de cambios orgánicos, es de origen innato, cumple una función adaptativa, se clasifica en emociones positivas y negativas, tienen 2 componentes específicos que son cuantitativo y cualitativo. Las emociones son el resultado de algo que tú no puedes seleccionar, sino que es algo innato, es decir, es de origen innato, lo que significa que nacemos con ella, que vienen ya, vamos a decirlo así, en nuestro chip. Y estas emociones se dividen en 6 grandes categorías, de las cuales pues salen las demás emociones. Continuamos. Las emociones básicas y sus derivadas. Cuando hablamos de emoción o emociones, nos referimos a la emoción del miedo, la alegría, la tristeza, la ira, asco y sorpresa. Estas
básicas, emociones, son derivadas de las partes del cerebro que ahorita conocimos, que es el límbico, y donde habla de alegría, pues la persona siente lo que es la felicidad, el orgullo, la satisfacción, el placer. La tristeza, por el contrario, incluye desesperanza, melancolía, aflicción, nostalgia, el miedo, que provoca ansiedad, nerviosismo. De ahí nacen lo que son las fobias, la desconfianza. Cuando hablamos de sorpresa, estamos hablando de asombro, y también el asco, que es la repulsión o desprecio. Prácticamente nuestro diario vivir están sujetas a estas 6 emociones. Cuando nosotros nos relacionamos o hacemos cualquier uso de nuestro razonamiento, todo está influenciado por las emociones. Consciente e inconscientemente, todo lo que hacemos está basado en nuestras emociones. Por eso es tan importante entender y conocer cuáles son y cómo manejarla, cómo poder reconocer en nosotros lo que son las emociones, para saber reaccionar ante cualquier situación. La inteligencia emocional, entonces, tiene unas características específicas donde las personas con inteligencia emocional cuentan de habilidades sociales, la motivación, la empatía, la conciencia de sí mismo y el autocontrol. Como pueden ver en la imagen, cuando hablamos de empatía, siempre nosotros hemos escuchado ponerte en el zapato de la otra persona o en la piel de la otra persona. Esto no es más que tú entender que cuando una persona reacciona o hace algo, sea a favor o en contra tuya, también está reaccionando en base a sus propias emociones, y que no todas las personas que nos rodean tienen la capacidad de manejarla, de entenderla y de aprender a canalizar los impulsos que cada una de estas emociones traen consigo. Cuando hablamos de habilidades sociales, nos referimos específicamente al trato interpersonal, pero más adelante lo vamos a ver más detallado. El gran teórico americano, Daniel Goleman, se considera como el fundador, el precursor de esta teoría de la inteligencia emocional. Él describe 5 características o componentes específicos para una persona entenderse así como que tiene inteligencia emocional. Es importante que aprendamos en qué consiste cada uno, y de esa manera nosotros poder poner en práctica lo que es la inteligencia emocional. Las características que vamos a ver a continuación fueron descritas por el autor ya mencionado, y estos componentes nos ayudan o nos ayudarán a definir si nosotros tenemos o no lo que es inteligencia emocional y cómo debemos entonces de reaccionar ante las emociones y de qué forma entonces lograr tener inteligencia emocional en nosotros mismos. Cuando hablamos de inteligencia emocional, recuerdan que decía que es una capacidad de entender y comprender nuestras propias emociones y las de los demás. Los siguientes componentes, vamos a continuación a mirar la imagen. Seguimos. La próxima, por favor. Muy bien, gracias. Estos componentes se dividen en 5 grandes características, que son el autoconciencia. La autoconciencia se refiere a ser consciente de lo que sentimos y de cómo nos afecta. La autorregulación, que es la capacidad de manejar las emociones propias. La automotivación, a través de la focalización en nuestras metas y no en las dificultades. Empatía, saber ponernos en el lugar de la otra persona. Y las habilidades sociales o habilidad social, que es la capacidad de comunicación estableciendo relaciones amigables.
Estas características todos las poseemos, solo que la mayoría no nos damos cuenta ni la trabajamos, pero en base a los diferentes estudios que se han realizado, cada persona que tiene éxito en su vida laboral, en su vida profesional, a veces no solamente es una persona que lo refleja a través de un número, sino que hay personas que con la inteligencia emocional, aunque no tengan las demás inteligencias, alcanzan el logro personal en su vida y en su vida laboral y en todo lo que emprendan. Y por el contrario, también tenemos personas que son muy inteligentes, vamos a decir, en la matemática, lingüística, pero en su vida emocional son un desastre porque no tienen la habilidad de controlar, ese autocontrol, de reconocerse a sí mismo. Por eso estas habilidades son tan importantes reconocerlas y ponerlas en práctica. La autoconciencia, es decir, hacer conciencia, conocer y entender las propias emociones y el estado de ánimo. Si tú aprendes a conocerte a ti mismo, tendrás éxito personal en todo lo que emprendas. Cuando hablamos de autorregulación, esta capacidad nos ayuda a gestionar nuestro estado de ánimo y emociones sin reprimirlos, es decir, que ahora en adelante no es que tú no vas a expresar tus emociones, sino que vas a tener más dominio de tus propias emociones y no al revés, que tus emociones tengan dominio de tu reacción. La motivación, esa tenacidad de superar nuevos retos, de no fijarnos en lo negativo de una situación, sino ver la meta en sí, es aprender nuevas cosas. La empatía, esa identificación de tener en cuenta las emociones de los demás, esto nos ayuda a tener una interrelación personal con los demás exitosa, porque si tú aprendes a identificar las emociones de los demás, entonces tendrás mayor capacidad de saber relacionarte, de ponerte en la piel del otro. Esto nos ayuda a evitar los rencores, los enojos y la ira que provoca el que otra persona quizá nos lleve la contraria o no haga las cosas como nosotros entendemos que debe de hacerla. La empatía nos ayuda a ser mejores personas, mejores padres, mejores cristianos, mejores profesionales, porque nos permite ver en los demás lo humano de los demás, las emociones de los demás. Y la empatía sin habilidad social pues se queda corta. Esta capacidad para influir en otros sin manipular, utilizar la comunicación verbal y no verbal de forma socialmente eficiente. Es decir, que nosotros podemos lograr tener una relación interpersonal excelente, feliz, sin conflicto, entendiendo que las emociones existen y que yo las tengo y las tienen las personas que me rodean y que no todos tenemos esta capacidad de manejarla. La inteligencia emocional nos permite tener una vida más activa, más alegre, más social, menos conflictiva y por ende pues tendremos una salud emocional estable. Y la recomendación bíblica que no puede faltar está en Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú quieres ser inteligente, tú quieres poseer inteligencia emocional, búscala en aquel que todo lo puede y todo lo da. Que Dios te bendiga. Buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas para mí. Buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Somos tus amigos.